En todo hato ganadero es indispensable un buen programa de vacunación, no importando el fin de la ganadería, leche o carne. Aunque parece simple, aplicar y diseñar un programa de vacunación requiere toda la atención y conocimiento. En el diseño de todo programa de vacunación debe de existir un diagnóstico previo de las enfermedades que pueden representar un riesgo para nuestro hato ganadero. Hay que tomar en cuenta la región donde se encuentra el hato ganadero. Es de mucha importancia que toda vacuna debe ser aplicada a los animales con un sistema inmune fuerte y sanos, porque cuando se aplican a los animales que están pasando por alguna enfermedad, estresados por tema de transporte, desnutrición o clima, los resultados no son satisfactorios y hará pensar que la vacuna no es eficaz. El fin de las vacunas es proporcionar al animal un cierto nivel de protección. Si el animal está expuesto a un grado más grande del proporcionado por la vacuna, la probabilidad que el animal se enferme será alta. Por tal motivo, es recomendable reforzar el programa de vacunación con un programa efectivo de sanidad, buscando mitigar el desafío ambiental en animales vacunados y no vacunados. El manejo de la vacuna es importante, así como la técnica aplicada y tiempo. Por favor, seguir las instrucciones de las etiquetas, saber qué tipo de vacuna es, ya que las vacunas vivas modificadas debemos protegerlas de la luz del sol y del calor, porque la luz ultravioleta mata al virus y la vacuna ya no será útil o efectiva. Las vacunas, posterior a ser reconstituidas, se deben aplicar en un periodo de tiempo máximo de 1 hora. Otro punto a recalcar es la vía de aplicación recomendada, ya sea intramuscular o vía subcutánea. El momento de aplicar la vacuna debe de estar decidido por el veterinario o la persona encargada del hato ganadero. Algunas vacunas muestran mayor efectividad contra enfermedades en determinadas épocas del año o ciclo de producción. Por ejemplo, para vacunar contra la diarrea viral bovina, el periodo abierto y se debe realizar 30 días antes de la monta o inseminación artificial para mayor efectividad. Pero, ¿por qué fallan las vacunas? Por el mal manejo de la vacuna, como por ejemplo, congelar la vacuna, exponerla al calor o a la radiación solar, aplicación inadecuada, con poca higiene, jeringas sucias, usar la misma aguja para vacunar varios animales, técnica no adecuada, vacunar todo el hato al unísono, sin importar el estado reproductivo o estado de salud de los animales, presencia de animales en el hato ganadero portadores que eliminan grandes cantidades de patógenos que superan el nivel de protección de las vacunas. Para tener éxito en las explotaciones ganaderas hay que buscar la reducción de riesgo de enfermedades. Para lograr este objetivo hay que utilizar las herramientas y conocimientos disponibles. Hay que hacer equipo con el veterinario, personal que maneja el hato ganadero y laboratorio de confianza, para lograr el éxito en los programas de vacunación.